Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy quería hacer este video que parece bastante simple, pero bueno, hay muchas personas que no lo saben hacer y yo lo quiero enseñar de la mejor forma y la más segura, ¿sí? En este video les voy a enseñar cómo reemplazar un tomacorrientes, ¿sí? Reemplazarlo por uno nuevo. Así que lo primero que vamos a hacer es decirles lo que tienen que comprar, ¿sí? Ustedes van a una casa de electricidad y lo que tienen que comprar es, les paso a explicar, un bastidor, es el nombre de esto, un módulo toma y dos tapitas ciegas, ¿sí? Dos módulos de tapa ciega. Después a este bastidor se le agrega lo que es la tapa, ¿sí? Que es la parte estética del bastidor. Bien, en realidad puede ser lo que es un bastidor completo con solo un módulo de toma, o puede ser un bastidor completo con dos tomas, ¿sí? Los tomas, si ustedes tienen más de uno, tienen dos, lo que tienen que hacer es ponerlo de esta manera, ¿sí? De esta manera para hacia afuera y el otro de la misma manera. ¿Para qué? Porque si ustedes ponen dos juntos, ¿sí? Pongan uno así y otro así igual, lo que hace es que cuando quieran enchufar dos cosas, dos dispositivos, hace que se molesten los enchufes machos de cada dispositivo eléctrico. Entonces yo recomiendo siempre que pongan uno de un lado y el otro del otro y una tapita ciega al medio. Bien, yo en este caso voy a poner uno solo, así que lo puedo poner de cualquier manera, da igual. Así que esto tiene unas trabas que simplemente va a presión. Ahí queda. Bien, una vez que hago eso, le completamos con las tapitas ciegas y lo que hacemos ahora es pasar a sacar los tornillos. Bien, sacamos los tornillos. Este toma es bastante antiguo, por eso lo quiero cambiar. Ya los dispositivos electrónicos no me traen este tipo de palas redondas, así que lo voy a cambiar por este que tiene para palas redondas y para pala ancha. Bien, acá sacamos. Una vez que sacamos los tornillos, lo que quiero hacer es que si tienen un buscapolo, es que se fijen cuál es la fase, ¿sí? De esta forma, yo quiero que conecten bien en la parte del bastidor, porque el mismo bastidor te dice, ahora les voy a mostrar, dónde va el neutro. Bien, a ver, acá. Si pueden ver, tiene una N, ¿sí? Acá va el que no es la fase, ¿sí? El que no muestra corriente. Y acá va la fase. Esto es para conectarlo correctamente. Bien, una vez que nosotros sacamos los tornillos, tenemos los dos cablecitos. Acá puede pasar dos cosas. Pueden solo encontrarse con dos cables y que siga el cable hacia otro toma, o pueden encontrarlo así solamente con dos cables. Si ustedes tienen cuatro cables o el mismo cable sigue, lo que tienen que hacer es pelar, o sea, se desatornilla ese y el otro se pela también y se pone siempre respetando el color. Por favor, no mezclen porque si no hacen un corto. Tienen que respetar el cable que sigue con el otro cable que sigue. Lo que tienen que hacer es puentearlo. Viene el cable negro, sale el cable negro. Viene el cable blanco, sale el cable blanco. Digo estos colores porque son los que tengo acá. Ustedes tienen que respetar los colores que tienen en su domicilio. Bien, entonces, este es un buscapolo electrónico, el cual cuando lo toco, no sé si se alcanza a ver, ahí está, me marca que tiene 220 y acá no me marca nada. Ahí me marca que tiene 220
y el otro nada. Entonces estamos hablando que el cable blanco es el que es la línea y no lo tengo que poner en el toma, en esta parte que vendría a ser el neutro. La fase va a ir de este lado. Bien, cable blanco de este lado entonces. Bien, ahora entonces, ese era el buscapolo electrónico. Si ustedes tienen un buscapolo de neón, los que le va a marcar cuando ustedes lo toquen, les va a marcar una lucecita que ahí la están viendo, que prende y apaga. Eso quiere decir que es la fase. El otro van a tocar y no va a pasar nada. Bien, para hacerlo seguro, lo que vamos a hacer ahora es ir a la caja de térmicas y disyuntores y cortar el suministro eléctrico antes de tocar nada. Bien, vamos para allá y seguimos el video. Bien, una vez que estamos acá, en la parte de lo que es el tablero principal, lo que vamos a hacer es bajar las dos, el térmica y el disyuntor. Justo corté toda la luz y se me apagó, pero bueno, se bajan ambas dos porque no me quiero quedar con la duda de que haya alguna mala conexión que tengan ustedes en su domicilio y no corte definitivamente la corriente. Entonces mejor bajan todas las teclas, así pueden trabajar de forma correcta. Bueno, ahora volvemos al toma. Bien, una vez que ya volvemos acá, lo que vamos a hacer de nuevo es verificar que esté cortado, que no haya corriente y definitivamente no prende nada. Así que ya podemos trabajar con tranquilidad. Lo que vamos a hacer ahora entonces es sacar, ven, no hay nada con corriente, para que lo puedan hacer bien seguro y de la forma correcta. Está todo ok. Algo muy importante que tengo que destacar es nunca prueben si tiene corriente apretando, ¿sí? Si ustedes quieren, no tienen cómo testearlo y son corajudos, lo que pueden hacer es rozar el cable y de esa manera les va a pegar una patadita, pero no tienen posibilidad de quedar pegados. Bien, ahora vamos a aflojar los contactos del toma. Así colocamos los cablecitos. Bien. Una vez que hicimos esto, recordamos que el blanco es la línea, así que lo ponemos acá. Ajustamos bien. Lo ajustan muy bien. No quiero que quede ningún pelito para afuera, ¿sí? Tiene que quedar bien adentro y que no tenga ningún sobrante de los filamentos de cobre. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar el neutro. Lo vamos a colocar del otro lado, que es en el lugar donde indicaba. Y ajustamos el otro tornillo. Bien, una vez que ajustamos, lo que vamos a hacer es ponerle los tornillitos, así ya dejamos el bastidor ya colocado. Bien. Voy a acelerar esta parte, así no hago muy extenso el video. Bueno amigos, una vez que ya ajustamos los tornillitos, lo que vamos a hacer es terminar de ponerle la tapa. Ahí queda espectacular. Ahora lo que vamos a hacer, volver a la parte de la térmica y disyuntores, al tablero principal. Vamos a levantar todo y a verificar que el toma esté funcionando. Bueno, acá estamos levantando térmica y disyuntores. Ahí quedó todo ok. Ya cerramos esto, vamos de vuelta al toma. Y una vez acá, en realidad lo que tengo acá a mano es una afeitadora para probar que ya quedó funcionando correctamente. Bien, ya el toma está para usar y quedó perfecto. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, que me ayuda muchísimo. Cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios, no tengo ningún problema en responder. Bueno, abrazo grande, que anden muy bien.